Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. En la charla de hoy vamos a analizar el título que da Sidi Abdul Wahid ibn Asher a el capítulo que dedica a la exposición a la Aqida, que es el que más nos interesa de todo. El título que pone al capítulo que dedica, que consagra a la exposición de la Aqida dentro del Islam, a la exposición de lo que el musulmán debe creer acerca de Allah y de Ar-Rasul. Ahí va a venir expuesto de forma muy abreviada todo lo que es necesario saber, lo que es indispensable y obligatorio que todo musulmán sepa. Le pone este título, esto no es un verso, esto es el título que pone esa parte, lo tenéis en las fotocopias que tenéis, lo tenéis puesto ahí, tanto en árabe como en transcripción. Dice: Kitabu Ummil Qawaid wa man tawat alayhi min al-aqaid. Primero vamos a traducirlo y después veremos qué podemos sacar de aquí, que veremos que es mucho. Kitab significa libro, el libro de la madre de los fundamentos. Llama libro a lo que en realidad es el capítulo, ¿de acuerdo? No es un libro independiente. Libro de la madre de los fundamentos. Ummil Qawaid. La palabra Qawaid, fundamentos, con ello el autor se refiere a los arcán, a los pilares del Islam. Los 5 pilares del Islam. ¿De acuerdo? Y la madre de los 5 pilares del Islam es la Shahada, el primero de ellos. Los 5 pilares del Islam son la Shahada, el segundo el Salat, el tercero Zakat, el cuarto Siyam y el quinto el Hajj. Esos son los 5 pilares del Islam, los 5 fundamentos. Aquí Ibn Asher le llama fundamentos. Y la madre de esos fundamentos es el primero de ellos, la Shahada. Entonces, este primer gran capítulo del poema de Ibn Asher, aquí ya entramos en materia, se lo dedica al primero de los 5 pilares del Islam, el que llamamos nosotros Shahada. Shahada significa, lo podemos traducir como testimonio, certificación. Es el testimonio con el que el musulmán da fe de que no hay más Dios que Allah y de que Muhammad sallallahu alaihi wasallam es Rasulullah, es el mensajero de Allah. ¿De acuerdo? O sea, son estas dos frases. La ilaha illallah Muhammad Rasul Muhammadun Rasulullah. ¿De acuerdo? Son, por lo tanto, dos frases. ¿De acuerdo? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Estas dos frases contienen todas las doctrinas del Islam. Por eso dice: Kitabu Ummil Qawaid, libro, la madre de los fundamentos, y las doctrinas, el aqaid, que contienen. O sea, en este libro, en este apartado del poema, vamos a estudiar la Shahada y todo lo que la Shahada contiene. ¿De acuerdo? O sea, todo lo que vamos a ver es única y exclusivamente Shahada, lo que contiene la Shahada. Y todo lo que contiene, todo lo que cualquier musulmán y musulmana deben saber acerca de Allah y de Rasul. Todo lo que hay que saber está en la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Es decir, nosotros vamos a desglosar lo que significan estas dos frases y al final el propio Abdul Wahid ibn Asher nos dirá: todo está resumido en la ilaha illallah. Y el Sheikh Sanusi, otro de los autores, nos explica por qué, cuántas doctrinas hay aquí, cuántas hay aquí, nos hace la suma, nos explica cómo se deduce todo de ahí. Y veremos que la clave de todo estará en la palabra ilah. Dependiendo de lo que significa la palabra ilah, que lo vimos al principio también, podremos entender o no entender todas las doctrinas del Islam. ¿De acuerdo? Fijaros bien que son dos frases: la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Delante de ellas se dice siempre ashhadu anna wa ashhadu an. Ashhad. ¿Qué significa ashhad? Doy fe, testimonio, certifico que tal cosa. ¿Sí o no? Del verbo ashhad, certifico, testimonio, doy fe de, deriva la palabra shahada. ¿Estamos de acuerdo? Todo es cosa facilito. Pero fijaros bien el verbo que utiliza el musulmán. Ashhad.
No dice creo. Esto es muy importante, lo hemos dicho, lo hemos repetido en todas las charlas que hemos dado. Dice certifico. Tiene que tener un conocimiento absoluto y cierto de lo que significa la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. El Corán dice, no certifiques, no des testimonio de nada de lo que no tenga para ti la claridad del sol. Claro, bien, es fuerte el tema. O sea, cuando tú vas a un juicio y vas de testigo, no puedes testimoniar lo que te dé la gana. Eso es zur, eso es lo peor que puede hacer un musulmán. Zur, shahadat zur, el testimonio falso que acarrea consecuencias a una persona, que acarrea que no se cumplan los derechos, que acarrea injusticia. Entonces solamente puedes, cuando vas a un juicio, dar testimonio, ¿de acuerdo? Tienes que tener absoluta seguridad, tienes que ser su testigo. Su testigo quiere decir verlo. De ahí viene uno de los primeros verbos que estudiamos cuando vemos árabe, shahada yushahid, ver. ¿De acuerdo? Shahada yushahid, ana ushahid, ana shahadtu el-film, he visto la película. ¿Por qué? Porque shahada yashahad es lo que tú ves. Tienes que tener la certeza de lo que has visto, de lo que sabes perfectamente. Por lo tanto, no es simplemente una creencia, no es simplemente que a lo mejor. Uno se dice, a lo mejor existe Allah, a lo mejor Allah es uno, ese es kafir. ¿Por qué? Porque tiene duda. Mientras que lo que se te exige es yaqín, certeza. Por eso, nosotros cuando estudiemos ahora las doctrinas del Islam, cada una de ellas irá acompañada de su prueba, de su demostración. ¿Para qué? Para que lo que el musulmán sepa sobre Allah y sobre el Rasul esté absolutamente razonado. No sea una creencia, sino que tenga certeza sobre lo que va a enseñar, sobre lo que va a decir. O sea, se exige absoluta yaqín, certeza. La certeza después tiene 3 grados, o sea, hay muchas cosas de las que hablaremos, inshallah, a lo largo de todas estas charlas, ¿de acuerdo? Entonces estamos viendo que estas 2 frases son certificación, no es creencia. Tiene que tener la fuerza de que lo sepas tú realmente y estés convencido de lo que estés diciendo. De poner la mano en el fuego por esto. ¿De acuerdo? Creo y crea duda. Creo. En español. En español. En árabe es umin, ¿no? Anaumin. Cuidado, de esto hemos hablado mucho. De la diferencia entre el imán y la fe. Y vemos que la palabra fe traiciona completamente el significado de la palabra imán. Ya lo hemos hablado, lo repetiré, pero un poquitín más adelante, lo que significa esta palabra, porque va a ser muy importante. ¿De acuerdo? Bien. Shahada. En realidad son 2 shahadas. Son 2 frases, 2 certificaciones distintas. Por lo tanto, se les llama shahada o shahadatan. Podemos decir lo que son, en realidad son 2. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Por ejemplo, ahora Ibn Ashir, en el primer verso que va a dedicar a esto, va a decir los 2 testimonios son los 2, shahadatan. Pero como están absolutamente vinculados uno al otro, se puede utilizar el singular. Podemos decir shahadatan o shahada, que es lo más cómodo. Es más, son tan indisociables una de otra que también se le llama el kalima, la palabra, es una sola palabra. Fijaros bien, vamos a ir progresando. Primero, son 2, pero están siempre unidas, por lo tanto podemos decir que es una. Y está tan unida cuando vamos comprendiendo lo que significa, que podemos decir todo esto en realidad es una sola palabra, kalima. Y podemos llamar que es kalimat tawhid, la palabra de la unidad. O sea, la shahada se llama shahada, shahadatan. Bueno, primero shahadatan, que es la verdad. Después shahada porque vemos que son indisociables. ¿Es suficiente decir la ilaha illallah para ser musulmán? No. La ilaha illallah no vale para nada si no dice después Muhammad Rasulullah. Y Muhammad Rasulullah es incomprensible si no dice la ilaha illallah. ¿De acuerdo? Entonces son indisociables. Por lo tanto, las 2 shahadas son una. Y están mucho más identificadas porque podemos llegar a terminar llamándole a todas estas palabras que son... ¿Cuántas palabras son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 kalimat, pero podemos llamarle kalima, una sola palabra. Y para que quede claro, kalimat tawhid, la palabra de la unidad. ¿De acuerdo? Entonces, el Sidi Abdul Wahid ibn Ashir lo que va a hacer es enseñarnos el contenido de todas las doctrinas del Islam. Bien. A eso le va a llamar él fundamento del Islam. Bien. La manera de exponer los fundamentos del Islam se puede hacer de muchas más maneras.
Una forma sencilla, que es la de repetir frases del Corán y de la Sunna, que Allah es uno, que Allah es poderoso, que Allah es viviente, que Allah tal, que Muhammad es el mensajero de Allah, que el profeta es tal, que el profeta es cual, sacándolo del Corán y de la Sunna. O podemos hacerlo de una forma mucho más elaborada, es decir, resumir muchas cosas que dice el Corán y la Sunna en frases más sintéticas y que constituyan razonamientos, que tenga una hilación lógica. ¿De acuerdo? Una de las formas de exponer la aqida del Islam es lo que llamamos la aqida ash'ariyya, la forma que enseñó, que fundó el imam Abul Hasan al-Ash'ari radiyallahu anhu, que por desgracia muy poquita gente conoce y que sin embargo es uno de los autores fundamentales en la historia del Islam. ¿Vale? O sea, vamos a hablar de un imam en esta ciencia, en la ciencia de la aqida, en la ciencia del imán, y que es quien, absolutamente obligatorio, hemos dicho que las cosas hay que aprenderlas sabiendo de dónde vienen. Entonces, la forma, no el contenido es el Islam, pero la forma que tiene, la forma que vamos a ver, la forma de ordenar la aqida, nos viene del imam Abul Hasan al-Ash'ari, que es del año 800, este hombre vivió y murió en Irak. Nació en el 800 y pico, ahora no lo voy a encontrar yo la fecha, y murió en el 900 y poco. Es decir, en el siglo 9 y 10 de la era cristiana, ¿no? No, en el siglo, sí, 9 y 10, en el 800 y pico y murió en el 900 y pico. Pues lo buscamos en un momento, tengo por ahí la fecha exacta, pero no me acuerdo. Nació en la ciudad de Basora, en Irak, y murió en la ciudad de Bagdad. ¿De acuerdo? Es importante la fecha. No solamente porque es importante como dato biográfico sobre cualquier persona, sino porque el pensamiento de Abul Hasan al-Ash'ari va a ser avanzadísimo. Muchas de las cosas que va a enseñar Abul Hasan al-Ash'ari lo vamos a encontrar, por ejemplo, en el pensamiento europeo, pero en el siglo XVII y XVIII. ¿De acuerdo? Algunas las veremos en concreto, me referiré a algunas de ellas. ¿Y por qué digo eso? Porque es importante saber que estamos hablando de un personaje de la Edad Media, de las primeras etapas de la Edad Media, y sin embargo su pensamiento va a ser muy, muy, muy avanzado. ¿De acuerdo? Abul Hasan al-Ash'ari radiyallahu anhu, uno de los grandes imames del Islam, de los más importantes, era nieto por Dios, no me va a venir ahora el nombre, de uno de los más importantes sahaba, al-Ash'ari, sahabi al-Ash'ari, es decir, el descendiente de un importante sahabi de la época de Rasul sallallahu alaihi wasallam, que acompañó a Rasul sallallahu alaihi wasallam en todas las campañas que hizo, etc. Que después fue elegido como árbitro en los conflictos que tuvo Sidna Ali con Sidna Muawiyah. O sea, un personaje que tuvo una gran importancia en los primeros años del Islam. Pues Abul Hasan al-Ash'ari va a ser un descendiente suyo. Estamos hablando, por lo tanto, de un nieto de un sahabi. ¿De acuerdo? Abul Hasan al-Ash'ari, ¿en qué época vivió? Vivió intelectualmente. Vivió en una época de un gran desarrollo, de una gran vitalidad del pensamiento en el mundo musulmán. Estuvimos hablando en la charla anterior de que se trataba de una época de efervescencia, en la cual se encontraron dentro del mundo musulmán pensamientos de muy diferentes orígenes, que dieron como origen la aparición de muchas escuelas. Y en el Islam se discutió todo. Se podía discutir todo. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que surgieron escuelas muy distintas e incluso opuestas. Sobre cada punto de la aqida hubo discusiones y hubo grupos que defendían una postura o la contraria. ¿De acuerdo? Es importante conocer todo esto. ¿Por qué? Es importante conocer todo esto porque la aqida, la exposición que vamos a ver, es una exposición
resultado de debates, de una enorme dialéctica de debates. Por lo tanto, tenemos que saber qué era lo que se debatía para entender realmente qué se está diciendo en cada frase que vamos a ver. Si decimos, por ejemplo, que Allah habla, eso es resultado de unas peleas tremendas si Allah habla o no habla, si puede hablar o no puede hablar, eso qué significa. Se debatió al máximo todo, ¿de acuerdo? Si existe o no existe el destino, pues va a haber los que son favorables al destino y los que estén en contra del destino, ¿de acuerdo? Sobre el tema del imam, de quién debe estar a la cabeza de los musulmanes, va a haber un grupo que va a decir una cosa y otros que van a decir otra cosa. ¿Se es musulmán solamente porque se diga la ilaha illallah o tienen que estar de acuerdo, tienes que cumplir con todo el Islam? Esto va a haber también quien diga que es suficiente la shahada y quien diga que no, tiene que cumplir con todo el Islam. ¿De acuerdo? Entonces, todas estas cosas se van a discutir y sobre todas estas cuestiones van a crearse grupos que defienden una opinión o la otra. Hasta que llega Abul Hasan al-Ash'ari que pone orden. 873, 874, 935, 936. Repítemelo, por favor. El primero, 873, 874. vamos a poner 873, 900, 935. 935. Más o menos. ¿De acuerdo? Estamos hablando, por lo tanto, de una época muy temprana en la historia del pensamiento. En Occidente todavía no había nada. ¿De acuerdo? Bien. Es muy importante retener la fecha. Por lo menos aproximadamente, porque yo no la retengo. Bien. En la época de la ciencia esa que discutía las cuestiones relativas a la aqida va a recibir el nombre de ciencia del kalam, ilm al-kalam. Ilm, ciencia de al-kalam. Dijimos en las primeras clases, esto es kalam, no tiene nada que ver con kalam. Kalam es el habla, es hablar. Lo que hacían era hablar, especular. ¿De acuerdo? Va a ser la ciencia de la especulación, de hablar sobre las cosas y ver, intentar qué es lo que nos enseña el Corán y la Sunna sobre Allah y sobre el Rasul. Pues resulta que no nos estamos poniendo de acuerdo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el Islam permite muchas interpretaciones. Hay varias interpretaciones posibles de cada tema, por lo tanto vamos a intentar descubrir cuál es la verdadera. Todos estos grupos que se crean tienen buena fe. O sea, cada uno de ellos pretende conocer qué es lo que enseñaba realmente Rasul sallallahu alaihi wasallam. Que en lo básico estaban todos de acuerdo. O sea, en lo básico, en la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, estamos todos de acuerdo, todos los musulmanes del mundo. No hay nadie que discrepe sobre eso. Ahora, ¿cómo se detalla eso después en concreto? Ahí caben todas las posibilidades de especulación y hay ijtihad, esfuerzo intelectual por darle la expresión correcta, exacta. Y eso se va a discutir. ¿De acuerdo? Y van a crearse escuelas, y algunas escuelas muy enfrentadas. El Corán dice una cosa, una frase que siempre a mí me ha llamado la atención. Una frase que siempre me ha llamado la atención. Dice, وَلَوْلَا دِفَاعُ النَّاسِ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ. Si no fuera porque Allah empuja a los seres humanos unos contra otros, la tierra se corrompería. Es un versículo del Corán que para mí es absolutamente importantísimo. Si Allah no hace que la gente se enfrente, la tierra se corrompería. O sea, si todos estuviéramos de acuerdo, nos moriríamos. No habría debate, no habría discusión, no habría vida. Del roce, cuando nos peleamos, surgen chispas. Las chispas son luz. Es decir, podemos ver, podemos llegar a descubrir lo que significan las cosas si nos enfrentamos unos con otros. ¿De acuerdo? Entonces, dentro del mundo musulmán, en su principio hubo enormes y constantes fricciones. Y de ahí surgiría un gigante del pensamiento como es Abul Hasan, porque se obligaba a la gente a pensar. La discusión, cuando tú te enfrentas con otro, te obligas a ti mismo a pensar. Tengo que rebatir a mi contrincante. Tengo que demostrar que lo suyo es falso y lo mío es verdadero. Por eso se le llama ciencia del kalam. Se dice que se le llama ciencia del kalam porque obligaba a la gente a pensar, a reflexionar, a utilizar eso que es tan importante en nosotros, que es el habla. Otros dicen que se le llama ciencia del kalam porque el tema más debatido fue si Allah habla o no habla. ¿De acuerdo? Si el Corán es palabra de Allah o qué consideración hay que darle. ¿De acuerdo? De esto hablaremos mucho porque esto dio mucho de sí. Y todos son ideas geniales. Todas. Incluso las opuestas. Porque todas describen un posicionamiento espiritual. Por eso es interesante y todas además tienen vigencia. O sea, son ideas que se nos pueden ocurrir en cualquier momento.
las mismas que se tuvieron en esos siglos anteriores, incluso a Abul Hasan al-Ash'ari, veréis cómo van a desatar en nosotros pensamientos que son actuales. Es muy interesante. ¿Y si el debate quedó cerrado ahí? Que va, eso va a seguir, y va a seguir abierto incluso dentro de las escuelas. Vamos a ver. Vamos a primero hacer un pequeño listado de posicionamientos, ¿vale? Porque son palabras que vamos a repetir mucho estos días. Ya empezamos la semana pasada. Además, yo terminé con una cuestión la semana pasada. Cuando estábamos hablando del chiismo, decíamos, bueno, y eso fue un enfrentamiento, una fitna, una discordia enorme entre los musulmanes, sangrante, que dura hasta la actualidad, la división entre suníes y chiíes. Yo dijera, pero esconde un secreto, una bendición. Ese enfrentamiento. Hoy revelaré cuál es esa bendición. Decíamos que al principio la primera discusión de los musulmanes entre ellos era quién tiene derecho a suceder a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, quién debe ser el califa de los musulmanes. Y los musulmanes, y van a surgir primero Shia, los partidarios de Ali, los chiitas actuales. Van a decir que el único que tiene derecho legítimo a estar a la cabeza de los musulmanes va a ser Sidna Ali radiyallahu anhu. ¿De acuerdo? Se puede decir alayhi salam, como dicen los chiitas. No es una barbaridad. La gente escucha que cuando alguien dice Ali alayhi salam es chiita, no. El imam al-Bukhari lo hacía. El imam al-Bukhari decía, cuando vez que nombraba a Fátima, decía alayhi salam, no decía radiyallahu anha, porque está por encima de la categoría del radiyallahu anhu. ¿De acuerdo? Entonces, a Ali, como está por encima de la categoría de radiyallahu anhu, que es una categoría altísima, se le dice karramallahu wajhahu, o bien alayhi salam. No hay nada malo en ello. El imam Ali es un personaje absolutamente extraordinario dentro de la historia del Islam. De tal manera que a su alrededor se va a crear un grupo de musulmanes que lo apoyan en todo. Y son los que en la actualidad se les llama chiíes. De todas maneras, los chiíes van a tener una historia muy compleja. Y va a haber un chiismo radical, que se le va a llamar rafidíes. Una cosa es decir que Ali es el mejor de los musulmanes y tiene derecho a ser el califa, y otro a decir que los demás son malos musulmanes. ¿De acuerdo? Pero el chiismo va a evolucionar hacia eso. ¿De acuerdo? Porque los enfrentamientos van a ser cada vez más graves entre la mayoría de los musulmanes, que todavía no se llaman suníes, y los chiíes, que va a hacer que los chiíes se cierren en sí mismos y vayan exagerando sus posiciones sobre Ali que tenían al principio. Nunca llegan al kufr, son musulmanes al 100%, ahí eso no se duda. Pero es verdad que cometen el grave error de considerar traidores al Islam a los sahaba. ¿De acuerdo? Muchos de ellos, esos que llamamos rafidíes. ¿De acuerdo? Bien. Esto vamos a hablar, por lo tanto vamos a seguir hablando de la Shia. Mientras sea shi'i no hay ningún problema. El problema es ser rafidí. ¿De acuerdo? Muchísimos transmisores de hadices, en el Sahih del Bukhari, en el Sahih de Muslim, se les dice, y era shi'i. No pasa nada. Es decir, era partidario de Ali. Partidario de Ali pues, perfectamente legítimo. No hay ningún problema con eso. ¿De acuerdo? O sea, la palabra shi'i en sí mismo, en sus principios, indicaba solamente una posición política, la de que yo prefiero al imam Ali. Después eso va a evolucionar y decir, solamente Ali tiene derecho, eso ya es otro tema. ¿De acuerdo? Por lo tanto, también van a surgir los jarijíes. Estamos hablando de la cuestión del califato. Los Shia son legitimistas. ¿Quién tiene derecho? El imam Ali. Los jarijíes, ¿qué van a decir? No. Tiene derecho cualquier musulmán. Hay que elegirlo. Y hay que elegir al mejor musulmán. Bien, aquí ya se va a plantear un problema grave. Y es el problema de si a un musulmán hay que exigirle el cumplimiento total del Islam o no. Eso que decía yo al principio. ¿El imán es suficiente con decir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah o tienes que actuar de acuerdo al Islam? Va a haber gente los murjíes, hoy os vais a hartar de palabras, después se repiten mucho. Los murjíes son aquellos que dicen, no, con decir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah uno es musulmán perfectamente. Una pregunta, cuando se refiere a si es musulmán,
solamente de Shahada o cuando cumple el Islam y se refiere a los fundamentos del Islam? A todo. A todo que Una persona, si dice una mentira, ya es kafir. Los jarijíes, jawarij, ¿vale? Jarijí, es que vamos, todas estas palabras tienen sus plurales en árabe. El jarijí, plural jarijí es en español, en árabe jawarij. El murjía, ¿cómo? El murji'a, bilhamza, ماشي بالعين. Murji'a. ¿Qué son los murji'a? Aquellos que dicen que no, que basta con la ilaha illallah Muhammad Rasulullah y ya una persona es musulmana. ¿A quién le interesaba eso? A los califas omeyas. Ellos no son descendientes de Rasul sallallahu alaihi wasallam, no son Ahl al-Bayt, los omeyas, el primer califato, el que después de los Khulafá Rashidin, de los 4 primeros califas, vienen los omeyas. Los omeyas no tienen legitimidad la criatura por ninguna parte, ¿de acuerdo? Entonces, primero, los Shia van a estar en contra de los omeyas porque no son alawíes, no son descendientes de Sina Ali. Los jarijíes no van a estar de acuerdo con ellos porque son una monarquía, no son elegidos por los musulmanes. ¿De acuerdo? El padre designa al hijo. Entonces, los omeyas van a tener en contra a los shiíes y van a tener en contra a los jawarij. Por lo tanto, ellos se crean su propio grupo, que son los murji'a, que son aquellos que dicen, el califa dice la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, entonces el musulmán tenemos que obedecerle. No tiene ni por qué ser descendiente de Ali, ni tiene por qué ser el mejor de los musulmanes, como dicen los jarijíes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hay grupos que se llaman murji'es. Y después van a venir aquellos a los que llamaremos sunníes, que somos nosotros. ¿De acuerdo? Pero en el término sunna me voy a reservar su explicación para un poco más adelante. ¿Por qué? Porque cada uno de estos grupos va a tener varias cosas distintas, varias posiciones respecto a cosas. Por lo tanto, vamos a ir en orden. El tema de los suníes con respecto al imamato es una cuestión, lo hacen muy inteligentemente. Y es situar el imamato, en la cuestión de quién es el imán de los musulmanes, en el terreno del fiqh, no en el terreno de la aqida. Tened en cuenta que estos han convertido esa cuestión en cuestión de que eres musulmán o no eres musulmán, según creas tú que Ali es el imam o no lo es Ali, o si es lo omeya o no lo omeya. Es cuestión, entonces, deciden si eres musulmán o no musulmán en función de eso. Los suníes van a decir que no. Que eso fuera. Es una cuestión de derecho, por lo tanto se estudia en el fiqh, no en la aqida. Decíamos que era muy importante saber situar todas las cuestiones que tenemos en la actualidad, incluso los grandes debates que tenemos entre nosotros los musulmanes, si esto es shirk, si esto es bid'ah, si esto es no sé cuánto, si lo ponemos en la aqida, si lo ponemos en el fiqh o si lo ponemos en el tasawuf. Va a cambiar mucho. Si los temas que nosotros decimos en la actualidad que son bid'ah o que son shirk, que es mentira, pero bueno, lo ponemos en el terreno de la aqida, pues resulta que quien haga una cosa o no la haga es musulmán o no es musulmán. Si la ponemos dentro del fiqh, pues será haram o no será haram, pero musulmán va a ser. Entonces, saber situar los debates dentro del terreno que le corresponden es la primera tarea que deberían pensarse los musulmanes en la actualidad antes de hablar. ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de aqida? ¿Estamos hablando de fiqh? ¿De qué estamos hablando? Porque si mezclamos, podemos llegar a ser criminales. Y eso lo veremos por qué. Después, otros grupos que va a haber son los Jahmiya. Esto ya no es tema de califato. ¿Quiénes son los Jahmíes? Los Jahmíes son gente, ¿cómo decirlo?, hiperintelectuales. Quiero decir que una cosa antes, primero, todos estos grupos, yo decía, todos son musulmanes, alhamdulillah, eso no hay que dudarlo, incluso los peores. Porque también otro grupo dentro de esto, antes de hablar de los suníes, bueno, ya lo ponemos aquí, hay otro grupo que será muy efímero, este sí que es malo y no duró nada, que son los nasibíes. ¿Quiénes son los nasibíes? También tienen que ver con los murjíes. Nasibíes, porque los murjíes no, pero los nasibíes son los que odian a Ali, nawasib. Los omeyas ordenaban a los imames maldecir a Ali en el khutbah, en el Jumu'ah. Eso es una fitna tremenda porque la gente quiere a Ali. Y algunos cayeron y lo teorizaron y explicaron por qué a Ali había traicionado a los musulmanes y era kafir. ¿Va a ver? Eso se le llama nasibíes. Los nasibíes dejaron de existir en cuanto acaban los omeyas. Y además muchos omeyas no eran nasibíes. Eso hemos dicho que algunos califas omeyas cometieron esa torpeza, pero no todos, ni muchísimo menos.
Estamos hablando de muy poquita gente cuando hablamos de los nasibíes, nawasib. Los nasibíes, por lo tanto, odian a Ali. Eso desapareció inmediatamente en la historia del Islam porque es insostenible. Si Ali es apreciado por los musulmanes, sean suníes, sean chiíes, sean murjíes, sean lo que sea, ¿de acuerdo? Pero los nawasib le declaran odio. Hemos dicho que desaparece, pero reaparece, desgraciadamente, en la actualidad. Hay nasibíes entre los musulmanes por culpa de la predicación del odio a los chiitas. Se comete la estupidez de yo estoy en contra de los chiitas, voy a hablar también mal de Ali y sobre todo de Al-Hussein, radiyallahu anhu. Y los hay. Y algunos predican por internet. ¿De acuerdo? O sea, los nasibíes, que son lo peor de lo peor, tienen en la actualidad un poquito de propaganda debido al extremismo en el odio y el rechazo hacia los musulmanes chiíes, que existe, desgraciadamente existe. Lo mismo que hay extremismo entre los propios chiíes. Y hay chiíes que piensan que los suníes no somos musulmanes. Siempre en todos los posicionamientos hay extremismos absolutamente absurdos e ilógicos. Y muchos de ellos, además, interesados y muchos de ellos, además, financiados bien. ¿De acuerdo? Eso existe. Hay que tener en cuenta que se trata de un mundo de discusiones y de polémicas. Las polémicas, los debates tienen sus aspectos buenos y tienen sus aspectos malos. Lo iremos viendo también todo esto. ¿Quiénes son los jahmíes? Nos vamos al extremo de la intelectualidad, en los cuales para combatir... de todos estos grupos, a pesar de lo que he dicho, aquellos que son sinceros en estos grupos, da igual la opinión que tengan. Pues si son sinceros, son musulmanes y están bien. Se preguntó, fijaros bien, los jarijíes llegaron a asesinar a Sidna Ali. Llegaron a asesinar a un jarijí fue el que asesinó y mató a Sidna Ali, radiyallahu anhu. Antes le preguntaron a Sidna Ali sobre los jarijíes, ¿son o no son musulmanes? Porque estamos viendo las barbaridades que están cometiendo. ¿Son o no son musulmanes? Es decir, ¿son unitarios o no son unitarios? Y dice, ellos del kufr están huyendo. Es decir, todos los musulmanes, llegaran a la conclusión que llegaran, lo hacen siempre porque quieren ser fieles al Corán y a la Sunna. ¿De acuerdo? Entonces lo hacen con esa intención. Farru, ani shirk y farru. Del shirk han huido. Incluso es que son enemigos míos y que incluso son los que lo van a matar. No hay que pensar nunca mal de los musulmanes hasta el momento en que empiezan a cometer crímenes. Ahí ya es otra historia y de eso también hablaremos. Los jahmíes son aquellos que son abstraen a Allah hasta convertirlo en un concepto completamente vacío. En la formulación dentro de la aqida son aquellos que van a negar sifat al-ilahiyya, los atributos de Allah. Van a decir, Allah no es poderoso, ni es creador, ni es nada, es impensable, no sabemos nada. Son musulmanes, dicen la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, pero entienden que cualquier cosa que se pueda decir de Allah es incurrir en el shirk. Si tú dices que Allah es Ar-Rahman, Ar-Rahim, el Malik, el Quddus, estamos hablando de 90, no estamos hablando de uno. Entonces, el deseo de reducir a Allah a pura unidad les hace negar todos los aspectos de Allah. No, sí, creen en Allah, pero no se puede decir nada de Allah. Que todo lo que tú digas ya estás creando un concepto dualista. Ya estás hablando de dos cosas distintas. ¿Vale? Entonces estos van a ser el Jahmía, que se le va a llamar también al-Mu'attila, los anuladores. Anulan cualquier conocimiento posible de Allah. Se llama también, va a ser un término que también utilizaremos mucho, Mu'attila. El Mu'attila son los anuladores. ¿De acuerdo? Es decir, después va a haber lo contrario al Mu'attila, que son los Hashwiyya, que lo hemos hablado, de quiénes son los Hashwiyya, que también tienen un montón de nombres distintos. Los Hashwiyya son aquellos que afirman tanto los nombres de Allah que caen en una representación antropomórfica de Allah. Como por ejemplo, Allah está en el trono por encima del séptimo cielo, está sentado sobre un trono material, por lo tanto es material. Te dice el Corán, la mano de Allah, Allah tiene una mano. Allah ve, por ejemplo, los ojos de Allah, ¿tiene ojos o ojos? La cara de Allah es una cara.
¿De acuerdo? Mientras que los Jahmía, todo eso lo van a interpretar, lo van a negar, perdón, no lo van a interpretar, lo van a negar, los Hashwiyya lo van a hacer material. Por lo tanto, también se les va a llamar de muchos nombres, dependiendo del grado, porque aquí caben muchos grados distintos. Se les va a llamar Mushabbiha, es decir, comparan a Allah con las cosas, Mujassima. Los Mujassima son aquellos que dicen que Allah es un cuerpo físico, tiene un cuerpo físico, pesa, tiene peso, ¿de acuerdo? Se ríe, enseña los dientes, antropomórfico. Como lo bajaría ahora mismo. Ahora vamos a eso. Decimos que todo esto tiene su actualidad. Efectivamente, la doctrina que se vende en la actualidad, en el mundo musulmán entero en la actualidad, que es el wahhabismo, más fino el salafismo, pero es lo mismo. Los salafíes o los wahhabíes son todos mushabbiha y mujassima. Son hashwiyya, mushabbiha, mujassima, tienes el nombre que quieras. Y hay más, ¿vale? Todos aquellos que tengan una visión superficial y materialista de Allah serán hashwiyya, mushabbiha, mujassima. En la actualidad sus representantes son los salafíes y wahhabíes. ¿De acuerdo? Bien. Hay otra escuela aquí también que es la karramía, que fue importante también. Vamos a utilizar muchos nombres. Después, en la cuestión del destino. En la cuestión del destino, que es una cuestión muy importante, estarán los Jabriya. Los Jabriya son aquellos que dicen que existe el destino, pero como fatalidad. Es decir, no tenemos ninguna elección. Todo lo que hacemos está determinado por Allah y no tenemos ningún margen. Eso es el Jabriya. Estos son fatalistas. El Jabriya, cuidado, este nombre va a ser importante. El Jabr quiere decir, el Jabr, el insan majbur. O sea, Jabira en árabe, por ejemplo, una escayola. Jabira, una escayola, ¿no? El Jabr quiere decir aquello que te fuerza. El ser humano está forzado, no tiene ninguna... Sí, es la misma palabra. El Jabr quiere decir una forma de poder de Allah que no te permite ningún margen. ¿De acuerdo? Esto también es un tema que vamos a estudiar con mucha profundidad. Pero al llegar hasta el término veremos cuál es el fallo del Jabriya. Porque el Jabriya tienen razón. Tienen absoluta razón. Pero se equivocan en una cosa muy importante. Lo veremos cuando hablemos del destino. Nosotros no somos Jabriya por un punto. Después están los contrarios de los Jabriya, que son los Qadaría. Negadores del destino. ¿Vale? Y muchísimos movimientos más hubo, ¿de acuerdo? Todas estas palabras hay que aprendérselas. Esto entra en el examen, este vocabulario. Hay que saber quiénes son los Shia, los Rafidíes, quiénes son los Jawarij, quiénes son los Murjiyah, quiénes son los Sunníes, quiénes son los Nasibíes, quiénes son los Jahmíes, quiénes son los Mu'attila, quiénes son los Hashwiyya, Karramiyya, Mujassima, Wahhabiyya, Salafiyya, Jabriya, Qadariyya, etc. ¿De acuerdo? Si me pasara como una infografía, sería más fácil. Ya, pero esos son moderneces que tú ya sabes que yo soy de estilo antiguo. No, si esto va a estar por escrito, inshallah. Estoy corrigiendo mi tesis, entonces la sacaré por fascículos y tenemos esto mucho más explicado, más ordenadamente. De todas maneras, no le hagáis foto porque ahora voy a añadir más cosas, o sea que esto no está terminado. ¿Cómo? Pero no sé cuándo voy a poder hacerlo. Que no sé cuándo podré sacarlos. Inshallah, pero no doy fechas, ni digo el año. O sea, hay que recoger apuntes. Sí. Bueno, borro esto ya. Bien. Pero de todo esto, lo único que me interesa es uno. Realmente de todo esto, a todo esto se le va a llamar kalam. Ciencia del kalam, ciencia de la especulación, del pensamiento especulativo, del pensamiento dialéctico, porque todo eran discusiones. Nadie exponía alguna cosa
sistemáticas, sino que todos son opiniones mezcladas. Y unos pueden ser Jabrí en un tema y pueden ser Jarijíes en otro, pues no sé qué, no sé cuánto. ¿De acuerdo? Todo esto se mezcla. Pero de todas habrá una escuela que será la más importante de todas. Una escuela de Kalam, que es la más importante de todas, que es la que llamamos la escuela de los Mu'tazila. Esto es importante. ¿Quiénes son los Mu'tazila? O los Mu'tazilíes. La escuela intelectual mejor que ha tenido el Islam. Tenía pensadores extraordinarios. En el debate no los ganaba nadie. Utilizaron la lógica, la ciencia de los griegos, tenían un armazón intelectual muy importante. No son mushabbihas tontitos, ni son jahmías fantásticos, son gente muy seria, los Mu'tazila. Los Mu'tazila son la escuela... ¿Perdón? ¿Cuándo aparecen? Aparecen muy temprano dentro de la historia del Islam. Empiezan en la época de los tabi'ín. Se dice porque el origen está en la escuela de Sidna al-Hasan al-Basri. Sidna al-Hasan al-Basri tenía un discípulo que se llamaba Wasil ibn Ata. Y este Wasil ibn Ata, o sea, en la época estamos hablando de los tabi'ín, muy 70, 80 años después de la muerte de Rasul sallallahu alaihi wasallam. ¿Convivían con los jarijíes? Claro, los jarijíes aparecen en la época de los sahaba. Los jarijíes en la época de los sahaba. O sea que todo esto estamos hablando del ¿cómo se dirá esto? El pensamiento islámico desde el principio fue tremendamente efervescente. Bullía constantemente. Todas las ciudades de los musulmanes bullían en escuela, en pensamiento, en debate, en discusiones. Era una cosa extraordinaria, de una riqueza impresionante que los musulmanes actualmente no tenemos ni idea de lo que se ha pensado en el Islam, pero ni remota idea. Entonces aparecen los Mu'tazila, que son una escuela de pensamiento fundada en un tal Wasil ibn Ata, que era discípulo de al-Hasan al-Basri, un personaje de los más importantes dentro de la historia del Islam, o sea, de los principios del todo. Los Mu'tazila se van a dividir en un montón de subescuelas, pero tienen 5 principios que comparten todos, que son los 5 principios, las 5 bases del i'tizal, del mu'tazilismo, que son las siguientes. Espérate ahora que me acuerdo yo. Primero, el tauhid. La base fundamental para ellos es el tauhid. ¿Pero qué implica el tauhid? Una postura muy cercana a la de los Jahmía. Es decir, que hay que reconducir todo lo que dice el Corán y la Sunna hacia que Allah es uno. Y por lo tanto se niegan los atributos de Allah. Pero no niegan, es que hay 2 tipos de atributos, eso lo vamos a estudiar antes, lo que se llama as-sifat, sifat al-ma'ani y as-sifat al-ma'nawiyya. As-sifat al-ma'ani son que Allah tiene poder, tiene voluntad, tiene vida, tiene ciencia. Como resultado de eso, Allah es poderoso, tiene voluntad, es volente, se dice en español, es volente, es sabio, está vivo. O sea, tenemos la idea abstracta y la idea concreta que lo convierte en adjetivo. Esto lo voy a explicar con mucho más detalle más adelante porque es muy importante, parece una locura, pero es muy importante. Ellos van a negar sifat al-ma'ani, es decir, que Allah tenga poder. Allah no tiene poder, Allah no tiene vida, Allah no tiene ciencia. Pero Allah es poderoso, Allah es volente, Allah es sabio, Allah es no sé cuánto. ¿Por qué? Porque para ellos, lo veremos en su momento, los sifat al-ma'ani, las cualidades abstractas, implican multiplicidad. Y ellos no aceptan la multiplicidad. Allah es uno y no hay, por lo tanto, esas consideraciones no se pueden hacer. Y Allah sabe, puede, vive por sí mismo, no por una cualidad, no por un atributo. Lo veremos con tranquilidad porque esto es complicado, ¿de acuerdo? Lo veremos con mucha más tranquilidad dentro de poco además, pero es muy importante. Entonces ellos van a decir que Allah, y por supuesto las cualidades, toda palabra que sugiera antropomorfismo es interpretada, no rechazada. Los yahmíes rechazan, ellos interpretan, y además interpretan correctamente. Dice, que Allah tiene mano, sí, tiene mano. ¿Qué es tener mano? Pues que tiene poder, en sus manos está todo, no quiere decir que tenga manos físicas, sino como incluso cuando nosotros hablamos y decimos me pongo en tus manos, no quiere decir que me vaya a sentar en tus manos, ¿de acuerdo? Tiene un sentido metafórico, entonces ellos le van a dar ese sentido metafórico. Pero sobre todo van a decir que Allah no habla. El Corán, por lo tanto, es creado, no increado, ¿de acuerdo? Llegaremos a este punto y lo discutiremos con
los sabios mu'tazilíes por qué ellos dicen eso y por qué los suníes van a decir lo contrario. Lo veremos. El primer punto es el tauhid. El segundo punto, pero ahora que lo he anotado porque estas cosas a mí se me olvidan. El segundo punto es la adl, la justicia. Allah es justo. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Es justo. Pero ¿qué significa la justicia para los mu'tazilíes? La justicia para los mu'tazilíes significa que no existe el destino. Ellos van a ser, por lo tanto, qadaría, van a ser negadores del destino. Quiere decir, el ser humano crea sus actos, es libre, tiene libertad y por eso Allah es justo cuando castiga a uno y premia a otros. Allah es justo. Es decir, si afirmamos el destino y las cosas han sucedido no porque tú quieras, sino porque quiere Allah, ¿tú qué culpa tienes? Y si te castiga Allah, entonces está siendo justo. Está siendo injusto. Ese va a ser el razonamiento de los mu'tazilíes, con el cual, para defender la justicia de Allah, niegan el destino. ¿De acuerdo? No eran tontos. Todos los planteamientos que hacían, lo hacían además con un soporte, una elaboración intelectual muy importante. Al-wa'd o al-wa'id. La promesa y la amenaza. Eso significa la promesa y la amenaza. Quiere decir, cuidado bien, hemos asentado la justicia de Allah, ¿verdad? Hemos dicho que Allah es justo, por lo cual el hombre tiene que ser necesariamente libre. Veremos por qué todo esto no es real, pero lo veremos en su momento. Ahora, el wa'd o el wa'id quiere decir que Allah está obligado a premiar al justo y castigar al malvado. ¿De acuerdo? He subrayado yo en mi tono obligado. Ahí es donde va a estar el problema. ¿De acuerdo? ¿Qué significa obligado? Porque para ellos es obligado estamos utilizándolo en el sentido cuando vimos los juicios racionales. Obligado no quiere decir que se le imponga, se lo vaya a imponer nada, sino que es absolutamente impensable que Allah castigue al justo y premie al malo. ¿De acuerdo? Cuidado porque las palabras hay que ponerlas también en su sitio. Si digo obligado, me estoy refiriendo a obligado en la definición que dimos de obligado en los juicios lógicos o en los juicios legales. Los juicios legales, el salat es obligatorio, tú tienes que hacer salat, quiera o no quiera, es a la fuerza, sí o no, es obligado. Pero eso no es un obligado lógico. Obligado lógico es 1 más 1 es 2. Entonces ellos dicen, en el sentido lógico, Allah está obligado. Es decir, es impensable, es irracional pensar que Allah pueda castigar a una persona justa y hacer lo contrario. Premiar al malo y castigar al bueno. Los suníes van a decir, no, que sí puede hacerlo. Y veremos por qué. ¿De acuerdo? Después, cuarto punto. Esto es curioso. Al-manzila baina al-manzilatayn. Al-manzila baina al-manzilatayn. Uno de los principios del mu'tazilismo. ¿Qué quiere decir al-manzila baina al-manzilatayn? Quiere decir el grado entre dos grados. O el rango entre dos rangos. El rango entre dos rangos quiere decir, existe el musulmán y existe el káfir. ¿Sí o no? Existen los buenos y existen los malos. ¿Sí o no? ¿Qué pasa si un musulmán hace algo malo? O es musulmán o es káfir. Es lo que hablábamos de las acciones, si forma parte de la acción, la división entre jarijíes y murjíes. O sea, ¿es suficiente con decir que uno es musulmán o son necesarias las acciones? Entonces, la postura de los mu'tazilíes va a ser intermedia. Es decir, el musulmán que no cumpla con el Islam, ni es musulmán ni es no musulmán. Está en una situación manzila baina al-manzilatayn. Es una cosa entre dos cosas. Ni es una ni es otra. Allah hará con él lo que quiera. No lo sabemos.
O sea, ese rango entre dos rangos desconocido, no sabemos nada de él. ¿De acuerdo? Ese es un tema muy importante dentro del mu'tazilismo. Es qué consideración debe ser tenida, en qué consideración debe ser tenido el musulmán que no es perfecto. Pues que ni es musulmán, pero tampoco se puede decir que sea kafir. No se puede decir que no sea musulmán. Hay un rango entre los dos rangos. Una barbaridad, pero bueno, lo sostienen los mu'tazilis. Y por último, en este ya sí no hay problema. En este no hay problema. Al-amr bil ma'ruf wa an-nahy an al-munkar. Ordenar el bien y prohibir el mal. En esto no va a haber problema. ¿De acuerdo? Al-amr bil ma'ruf wa an-nahy an al-munkar. Ordenar el bien, prohibir el mal. Ordenar la justicia, prohibir la justicia, etcétera, etcétera. Estos son los 5 principios en los que están conformes todos los mu'tazilíes, pero son escuelas enormes, con muchísimas teorías distintas, todas ellas muy interesantes, os lo aseguro, que necesitan mucho estudio y mucho profundizar, y va a ser importante. Por lo tanto, ellos desde el principio le van a dar mucha importancia a la razón. Es una escuela racionalista dentro del Islam. ¿De acuerdo? La escuela racionalista. Volvemos ahora a nuestro protagonista, a Abul Hasan al-Ash'ari radiyallahu anhu. Abul Hasan al-Ash'ari hasta los 40 años fue mu'tazilí. Pertenecía a esta escuela. Perteneció a la escuela de los mu'tazilíes. Es más, se destacó entre los mu'tazilíes como un gran sabio mu'tazilí. Es más, era discípulo del mejor mu'tazilí de su época, un tal al-Jubba'i, que además era el segundo marido de su madre. Era su padrastro. O sea, vivía con él. Y al-Jubba'i era un polemista nato, un hombre de una inteligencia extraordinaria, un magnífico maestro. Por lo tanto, Abul Hasan al-Ash'ari se crió en el mu'tazilismo y fue uno de los mayores intelectuales mu'tazilíes. Pero a los 40 años dijo, esto no me va a mí. Aquí yo veo muchos fallos. ¿De acuerdo? Veo muchos fallos. Cogió el Jumu'ah, tenía su propia una mezquita. El Jumu'ah se subió al mimbar para dar la khutbah y dijo a todos los que estaban ahí, hasta ahora he sido mu'tazili y ahora dejo de serlo, lo mismo que me quito esta capa, se quitó la capa, la tiró al suelo y dice, ya está, no soy mu'tazili. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque había empezado a tener cuestiones sobre esto, se las cuestionaba los principios estos básicos y dijo que no, que aquí él veía muchos errores. Por lo tanto, él va a buscar en la Sunna, en el Corán y en la Sunna, el fundamento del Islam. Y vamos a dejarnos de cosas extrañas. ¿Por qué? ¿En qué falla los mu'tazilíes y todos los racionalistas hasta entonces, hasta la época de Abul Hasan al-Ash'ari? En que hay una confusión entre dos formas de entender la razón. Esto va a ser importante. Y ya con esto vamos a ir terminando, porque yo hoy me he extendido demasiado. Hay dos formas de razón que la gente confunde entre sí. Una se llama al-aql al-istihsani y dos al-aql al-burhani. Hay dos formas de entender qué es la razón. Una de ellas es lo que se llama al-aql al-istihsani y la segunda es lo que se llama al-aql al-burhani. Al-aql al-istihsani es la razón en función de lo que tú entiendas que está bien y que está mal. Por ejemplo, cuando nos metíamos en el tema del juicio racional y yo decía, ¿esta cosa qué es? No sé qué, ¿es esto o no? Todos nos liábamos. Todos nos liamos. ¿Por qué? Porque funcionamos con una serie de juicios que se llaman juicios de valor. Cuando hemos hablado de los juicios que el Islam admite, juicio aqli, racional, adi, basado en la experiencia, y en la ley hemos dicho y no hay ningún otro.
Mentira, hay otro, que es el juicio de valor. ¿Qué significa el juicio de valor? Que yo por naturaleza sé lo que es el bien y el mal, lo justo, lo injusto, lo bonito, lo feo. Y en función de eso, yo juzgo. No me doy cuenta de que esos son juicios subjetivos. El otro día cuando preguntaba yo, la pregunta, lo que sacó Mohammed, dijo, el agua moja. ¿Eso qué era? Todo el mundo decía, un juicio racional, eso es racional, eso viene de la razón, es que no puede ser de otra manera. Yo dije, no, viene de la experiencia de que cada vez que te has tirado agua encima te has mojado. Tú sabes que te mojas porque no porque tú veas el agua ya sabes que el agua moja, si no lo has visto en tu vida antes. ¿Y eso qué es? Aql istihsani. Hemos primado nuestros prejuicios, nuestras cosas preconcebidas, las cosas que imaginamos y consideramos que eso es racional. Simplemente porque lo tenemos muy claro, pero no lo hemos sometido realmente a la razón. Cuando yo le preguntaba, por ejemplo, a Nordin el otro día, un bastón se convierte en serpiente, ¿puede ser eso así? Me dijo, imposible. ¿Vale? Y yo le decía, ¿y un gusano se puede convertir en mariposa? Sí. ¿Por qué un palo no se puede convertir en serpiente y sí un gusano en mariposa? Porque lo he visto, es decir, porque tiene experiencia. Entonces la experiencia no es la razón, no es un juicio racional, un juicio basado en la experiencia. Y ya hemos dicho las cosas que se derivan de que un juicio sea de la experiencia o que sea de la razón. Los juicios de la razón son inmutables, los juicios de la experiencia dependen de la experiencia, dependen de lo que tú hayas visto. Bien, si cogemos, y eso que depende de nuestra experiencia, de nuestra subjetividad, de nuestras cosas, lo utilizamos en el sentido de razón, tenemos una aql istihsani. Los mu'tazila utilizaban la razón istihsani. Nosotros utilizamos la razón istihsani. El 99,9% de la humanidad utiliza al aql al istihsani, pero no al aql al burhani. El aql al burhani es el aql basado en el burhan. ¿Qué es el burhan? La demostración. O sea, cualquier cosa tienes que demostrarlo. En el Islam, el burhan, la demostración lógica, tiene un valor fundamental. Es lo único que demuestra que una cosa es verdad o es mentira. El burhan. El Corán dice, hatu burhanakum. Le dice a los kufar, vosotros creéis en varios dioses, traed vuestro burhan. ¿Dónde está el burhan? Pues que lo habéis escuchado vuestros padres. Que hay un montón, que está el Lat, el Uzza, no sé qué, no sé cuánto. Lo habéis escuchado vuestros padres. Lo habéis escuchado tantas veces que pensáis que otra cosa no puede haber. Que la realidad no puede ser de otra manera. Eso es aql istihsani, está en el Corán. El Corán dice, a los que hablan así, hatu burhanakum, traed vuestro burhan. ¿Dónde está vuestro burhan? ¿Dónde está la demostración lógica? ¿Veis cómo el Corán es muy sabio, mucho más de lo que nosotros nos creemos? Dice, hatu burhanakum, el burhan, la demostración lógica. Entonces esa es la razón que es capaz de analizar y abstraer. ¿De acuerdo? Y eso es lo que van a hacer Sidi Abul Hasan al-Ash'ari, basarse en el aql al-burhani, no en el aql al-istihsani, porque todo esto, tal como yo lo he explicado, queda muy bonito. Allah es abstracto, Allah es justo, no puede ser malvado, no puede ser injusto, Allah debe premiar al bueno y debe castigar al malo. Todo esto es porque nos parece bien, pero no está demostrado. Entonces el imam Abul Hasan al-Ash'ari va a decir, no, hay que demostrarlo. ¿Bien? Bidalil, ¿no? El burhan es más que el dalil. ¿Qué? Tenía mucho tiempo, ¿no? No tenía estrés como nosotros. Y menos como yo, que yo sí que estoy estresado. Tengo un estrés que para qué. Entonces, pero esperad un momentito porque ahora viene la gracia. La gracia es la siguiente. Bueno, hay dos gracias. La primera es, llegan los orientalistas, los arabistas, y ven que los mu'tazila, pues, tienen un concepto, son unos grandes intelectuales. Yo he dicho que son como pensadores absolutamente geniales. Dentro del aql al-istihsani, que esto es de lo que no se da cuenta nadie. Son unos magníficos pensadores y te desarrollan y te demuestran una cosa a partir de otra, pero siempre dentro del aql al-istihsani. Esto yo entiendo que es bueno y esto yo entiendo que es malo. ¿De acuerdo? Y dirán, pues estos son los racionalistas del Islam.
¿Qué son la inmensa mayoría de los musulmanes? Ash'aríes. Los musulmanes son fundamentalistas. Entonces eso es el fundamentalismo y el antirracionalismo dentro del Islam. Fijaros bien la barbaridad. Entonces eso lo dijeron los primeros orientalistas. Como los orientalistas son unos vagos y no han vuelto a cuestionarse lo que dijeron las vacas sagradas del arabismo, todavía en la actualidad, incluso si vais a Wikipedia, buscáis los mu'tazilíes, son los librepensadores del Islam y los racionalistas del Islam. Mientras que los ash'aríes son la imagen que tenían negativa de los musulmanes, lo proyectan dentro del ash'arismo. Y el ash'arismo, si lo buscáis, son antirracionalistas, fijaros bien. Decir que los ash'aríes son antirracionalistas es la mayor barbaridad que se puede decir, pero sin embargo, como nadie estudia estos temas, pues ahí se queda, y los musulmanes no saben defender nada, pues ahí se ha quedado ese tema. Entonces, en la actualidad hay muchos musulmanes absolutamente payasos, intelectuales, que dicen, uy, vamos a rescatar el pensamiento de los mu'tazilíes porque esos son los librepensadores y los racionalistas del Islam. No, señor. Los mu'tazilíes son pensadores muy respetables, muy respetables, por supuesto, musulmanes, pero no son los racionalistas dentro del Islam, son los ash'aríes. ¿De acuerdo? Y además, porque ya no nos da tiempo, pero hay que contar mucha historia, porque hubo una gran fitna con el tema de los mu'tazilíes, porque hubo un sultán abbasi, la dinastía siguiente, al Ma'mun, que decidió que el mu'tazilismo tenía que ser la doctrina de Estado y obligar a todos los ulama a que se adhiriesen a eso. Y se creó una inquisición dentro del Islam, y la crearon los mu'tazilíes, no los ash'aríes, no los fundamentalistas, sino los mu'tazilíes. Es la famosa historia del imam Ahmad ibn Hanbal, que lo azotaron, porque él decidió que él no aceptaba la cuestión del Corán creado o increado, ¿vale? O sea, va a ser una cuestión sobre la cual van los mu'tazilíes a torturar al imam Ahmad ibn Hanbal, ¿de acuerdo? Y ahora con lo que termino, porque ya sé que es tarde para todo. Una cuestión ya, eso lo llevamos a la actualidad. Bien. Y ya termino, y ya el próximo día empezaremos directamente con la doctrina, ¿vale? Hay muchísimas más cosas que decir sobre esto. Realmente esto da de sí para un curso, hablar nada más que de las diferencias entre todas estas escuelas, ¿vale? En la actualidad, los shiíes, los sufíes y los ash'aríes son los demonios para los wahabíes. ¿De acuerdo? En la actualidad, los wahabíes tienen tres grandes enemigos. Tienen muchos enemigos, pero fundamentalmente tres. Los chiíes, porque son independientes, porque no les ríen la gracia, porque tienen su propio mundo separado del nuestro, y ahí están muy bien. ¿De acuerdo? Pues son enemigos. E incluso llegan algunos wahabíes a la exageración de ser nasibíes, nawasib, que hemos visto antes, de odiar a Ali y a Sayyidina Hussein, por el odio que sienten hacia lo irracional que sienten hacia los chiíes. Con respecto a los sufíes, también son absolutamente enemigos del sufismo y lo consideran una secta del Islam. Son sectarios, supersticiosos y que han introducido en el Islam muchas vidas, muchas innovaciones, muchas cosas distintas a lo que es el Islam original. ¿De acuerdo? Eso con respecto a Sada Sufía. Y con respecto a los ash'aríes, pues porque los ash'aríes no son antropomorfistas. Es decir, no admiten que Allah tenga forma humana. ¿De acuerdo? Entonces, pues esos son sus enemigos. En realidad no es ese el problema. Son enemigos de los sufíes, de los ash'aríes y de los hanafíes porque eran las doctrinas del califato otomano. Y el wahabismo aparece para luchar aparece y lucha contra la autoridad legítima en el Islam entonces, que eran los uthmaníes, los otomanos. Tened en cuenta que los wahabíes, su principal predicación es que hay que obedecer a los gobernantes. Entonces, vosotros que predicáis que hay que obedecer ciegamente a los gobernantes, vuestro origen es luchasteis contra los otomanos, que era la autoridad legítima dentro del Islam. No, es que los otomanos eran kufar, eran mushriquín. ¿Por qué eran mushriquín? Porque eran sufíes, porque eran ash'aríes y porque eran hanafíes. Entonces, su enemigo, tendría que haber añadido abajo los hanafíes, que es una de las 4 escuelas dentro del Islam. Entonces, esta otra historia, ¿vale? Esto es cómo las cosas del pasado pues tienen en la actualidad. Para entenderlo hay que meternos en todas estas cuestiones. Entonces, el wahabismo surge contra
contra todo lo que pueda ser, contra todo lo que oponga resistencia a su deseo de conseguir el poder sobre los musulmanes, que es el gran proyecto de Arabia Saudí. O sea, la nación wahabí por antonomasia, su proyecto es colonizar al mundo musulmán, entonces tiene que luchar contra las escuelas vigentes dentro del mundo musulmán y deformarlas completamente. Entonces, lo que dicen sobre los chiíes, si escuchamos nada más que en Melilla, todos nada más que se dicen barbaridades. Los chiíes adoran a Ali. Los chiíes maldicen a los sahabas, no es cierto en su totalidad, es parte. Pero yo les haría una pregunta muy sencilla. Si tan malo es insultar a los sahabas, que para mí lo es, ¿de acuerdo? Insultar a los sahabas es gravísimo. ¿Sí o no? Y eso lo hacen los chiíes, por lo tanto, eso lo rechazo completamente a los chiíes. Preguntadle a los salafíes, a los wahabíes, qué piensan ellos de los padres de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Estas dos nazis son kufar, están en el fuego. ¿Los adoptivos o los...? ¿Cómo? ¿Los adoptivos? ¿Cómo los adoptivos? Sí, el profeta Muhammad No, sus padres biológicos son kufar. Abdullah y Amina están en el norte. Y tú le preguntas, ¿pero cómo dices esa barbaridad? Es decir, si respetamos a los sahabas, no nos atrevemos a insultar a los compañeros de Rasulullah ni a sus esposas por ese vínculo con él, ¿cómo vamos a insultarlo metiéndonos con sus padres? Entonces, no, es que hay un hadiz. Pero espérate, vamos a ir a los chiíes. Tienen 100 hadices contra los sahabas. Entonces, ¿por qué voy a estar yo en contra de los chiíes que insultaban a los sahabas y voy a estar a favor tuyo que insulta a los padres de Rasul sallallahu alaihi wasallam? Me dices que hay un hadiz, sí, y los otros tienen 100. Yo lo aseguro. Si os ponéis a discutir con los chiíes sobre Abu Bakr, Omar o Uthman, tienen 10.000 historietas en contra de ellos. Y son hadices. Para considerar a una persona kafir con respecto al Islam, tendría que haber nacido después de Exactamente, pero hay un hadith en el cual Rasul sallallahu alaihi wasallam le preguntaron, un sahabi le preguntó por sus padres, que habían muerto. Y él le dice, tus padres y mis padres están en Jahannam. Mucha gente dice, efectivamente, se refiere a Abu Lahab, que Rasul sallallahu alaihi wasallam se refería a sus padres adoptivos, a los grandes a sus tíos, que ellos en esa época de la Jahiliya le llamaban padres. A sus tíos le llamaban también padres, sobre todo si se habían criado con ellos. De todas maneras, evidentemente, la respuesta es la que tú dices, la de que si alguien no ha conocido a los profetas de su tiempo, está en manos de Allah, y los padres de Rasul sallallahu alaihi wasallam, todo su linaje es puro, absolutamente puro, y además él presumía de su linaje, con lo cual no va a presumir de kufar. O sea, yo voy a presumir de mi linaje y mi padre y mi abuelo eran kufar, no. ¿De acuerdo? Entonces, basándose en un hadith, y recordad lo que dijimos al principio, los hadiths hay que tener cuidado. No es suficiente con que un hadith sea válido para ser tenido en cuenta. Tiene que estar reforzado por muchos y no contradecir al Corán. En este caso hay posibilidad de interpretarse ese hadith por un lado de otra manera y segundo, contradice el Corán no se puede aceptar. ¿De acuerdo? Y sin embargo, sobre ese hadith te dicen que los padres de Rasul sallallahu alaihi wasallam eran kufar. Y tú me dices, ¿me estás criticando a los chiíes porque dicen lo mismo de los sahabas? Pues sois iguales o incluso peores. ¿De acuerdo? Entonces, que muchas cosas en la actualidad, por ejemplo, pues, los sufíes adoran a los muertos, adoran a las tumbas, hacen danzas muy raras, hacen no sé cuánto. Todo es mentira. Y todo es mentira. ¿Cómo? Que ellos ven a los sufíes. No, a ellos les interesa ver. Mira, hay un tema fundamental aquí. Para comprender lo que es el shirk. ¿Qué es el shirk? Lo peor que hay. ¿Estamos de acuerdo o no? No lo dice Rasul, no, lo dice el Corán. ¿No? Allah no perdona nada. Allah lo perdona todo, salvo el shirk. ¿De acuerdo? ¿Qué es el shirk? El shirk depende de un concepto previo. ¿Qué es lo que significa? Adoración. El shirk es hacer ibada con otro que no sea Allah, ¿sí o no? ¿Qué es ibada? ¿De acuerdo? Lo definiremos nosotros y veremos qué es ibada. Y no es para nada lo que la gente piensa en la actualidad que es ibada. Y sin embargo, es lo más lógico, lo más sencillo, y lo sabía hasta la generación anterior mía, lo sabía todo el mundo. En la actualidad no lo sabe nadie. Porque hay un estado de confusión tremendo. Bien.
Yo voy a terminar con una cita, unas reivindicaciones absolutamente que son, en cualquier otro tiempo del Islam hubiera sido despropósito, pero en la actualidad sí. Hemos dicho que en la actualidad la gente que no sabe ni lo que son los chiíes, ni lo que son los sufíes, ni que son los asharíes, si tienen alguna idea, son negativas con respecto a ellos. ¿De acuerdo? Mientras que antiguamente los chiíes son musulmanes, hacen el hajj como tú y como yo, hacen el salat como tú y como yo, no hay ningún problema. Los sufíes, por supuesto, y los asharíes más que nadie. Sí, los asharíes son a los que siempre se ha aplicado la frase Ahl Sunnah wal Jama'a. ¿De acuerdo? Es decir, los suníes son los asharíes. Los asharíes y los maturidíes, que no os he podido hablar hoy de ellos. Ni os voy a hablar porque ya sería alargarnos demasiado. Pero son dos grupos, dos escuelas de Kalam, las que son suníes. Los asharíes, para la inmensa mayoría de los musulmanes suníes, y los maturidíes, para los musulmanes para gran parte de los musulmanes hanafíes. ¿De acuerdo? Son las dos escuelas de Kalam que existen en la actualidad. Todas las demás escuelas de Kalam han desaparecido. Todas las demás escuelas de Kalam han desaparecido y la que se ha mantenido es mayoritariamente la Ash'ari y minoritariamente la Maturidi, que son lo mismo. Cuando se dice Ash'ari y se dice Maturidi, no se está hablando de dos cosas distintas, pero tendría que explicaros yo el origen de esas dos palabras. Pero simplemente quería terminar con dos citas, ¿vale? ¿Me dais tiempo o no? No. Vale. Uno, de quién fue, para saber el valor que se le daba hasta la generación anterior mía a Sidi Abul Hasan al-Ash'ari, el imam Abul Hasan al-Ash'ari radiyallahu anhu. ¿Quién era? Ahora nadie lo conoce, pero antes sí lo conocía todo el mundo, tanto como se conocía al imam Malik, es de su misma altura, simplemente que en la escuela en la ciencia del Kalam. El imam Malik era un pilar de la ciencia del fiqh, Abul Hasan es un pilar en la escuela del Kalam, lo mismo que al-Junayd es el pilar dentro de la escuela del Tasawuf. Bien. El imam Tajuddin Subki, uno de los grandes muhaddithín, conocedores del hadith, escribió un libro, una enciclopedia que se llama Tabaqat Shafi'iyya al-Kubra, en la que estudia a todos los maestros shafi'íes hasta su época. Estamos hablando también de los mismos años. Este fue discípulo de un discípulo de Abul Hasan al-Ash'ari. Quiero decir que estamos hablando del siglo XI, X, todavía. Dice de Abul Hasan al-Ash'ari. El sheikh Abul Hasan al-Ash'ari al-Basri, porque era de Basora. Dice, el sheikh Abul Hasan al-Ash'ari al-Basri fue maestro en la vía de la gente de la Sunna y la comunidad, Ahl Sunnah wal Jama'a. El jefe de los expertos en Kalam, el auxilio de la Sunna del Señor de los Profetas sallallahu alaihi wasallam. Fue defensor esforzado del Islam, preservador de las doctrinas de los musulmanes de un modo que su huella permanecerá indeleble hasta el día en que las gentes se levanten ante el Señor de los mundos. Fue un erudito eminente, temeroso de Allah y devoto. Protegió el vedado de la ley revelada contra las mentiras inventadas y se alzó como sostén del Islam con una aspiración que alcanzaba las Pléyades y con una resolución no acostumbrada a desmoronarse. Y le fue dada una victoria innegable. No dejó de dar pasos hacia adelante, por eso era imam, y se arremangó con decisión hasta dejar tersos los corazones, apartando de ellos las sospechas, a la manera en que una tela blanca es purificada de toda suciedad con agua limpia. Con luces de certeza fue protegido para no caer en las vergüenzas de la confusión. No dejó opinión sin rebatir, todas las que hemos visto anteriores. Y ante él cayeron demolidas las banalidades. Con la verdad expulsó la falsedad. Ante él se abrían los temas y los argumentos y decía palabras que antes no fueron escuchadas en boca de ningún maestro ni fueron leídas en los libros. Has de saber que si quisiéramos recoger aquí las virtudes de este maestro, no tendríamos hojas suficientes y antes se secarían las plumas. Y has de saber que Abul Hasan al-Ash'ari no inventó nada, ni expresó una opinión propia, ni creó una escuela, sino que simplemente sistematizó lo enseñado por los primeros musulmanes, el Salaf, y luchó por aquello en lo que creían los compañeros del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Cuando se le llama a alguien Ash'ari,
Cuando se llama ash'ari a una persona es en consideración a que él supo hacer un collar valioso con los pasos que se dan sobre la vía de los primeros musulmanes y levantó pruebas y argumentos en su favor, y por ello a quien sigue su ejemplo sobre ese camino se le llama ash'ari. Tengo muchas citas también de Ibn Asakir, otro muhaddith, del abuelo de Averroes, en favor de Abul Hasan al-Ash'ari, personaje del que conocemos muy poco. Y sin embargo, esta es su categoría dentro del Islam. Dijimos al principio de todo que cuando los musulmanes hacían la semblanza de alguien, cuando explicaban quién era alguien, utilizaban fórmulas elogiosas que resumen toda una serie de conocimientos. Es decir, esto es, cada vez que se elogiaba a alguien, se estaba certificando algo. En este caso, Subki está certificando con frases muy elogiosas, por lo tanto te está dando idea de lo que decían los biógrafos. Resumía con estas pocas palabras lo que decían todos los biógrafos del Imam Abul Hasan al-Ash'ari. Después, en la actualidad los musulmanes piensan que Abul Hasan al-Ash'ari y los ash'aríes son mubtadi'ah, que todo lo que dicen sobre el Islam es bid'ah, que son una innovación. Pues bien, vamos a leer, y ya con esto terminamos, lo que dice Muhammad al-Alawi al-Maliki, uno de los grandes ulemas saudí, precisamente saudí, dice de esta situación. Dice: muchos hijos de musulmanes ignoran hoy las enseñanzas de los ash'aríes. No saben quiénes son los ash'aríes ni la vía que siguen en lo relacionado a la doctrina. Incluso algunos que carecen de escrúpulos los acusan de estar en el error y los insultan diciendo que se han aportado del Islam y que lo han deformado en lo relativo a los atributos de Allah al modo en que lo hacen los anuladores, los Jahmiyya. Esta ignorancia de las enseñanzas ash'aríes es uno de los motivos del desgarro entre los suníes, el origen de disputas disgregadoras. Hay quienes llegan a calificar a los ash'aríes entre las gentes del error, dalal. Pero yo no sé cómo se puede agrupar en un mismo conjunto a las gentes de la fe, que eran los ash'aríes, y la gente del error. O cómo se pueden igualar entre la gente de la sunna y los extremistas entre los mu'tazilíes, que eran los jahmíes anuladores. Sí. Los ash'aríes son los imames, los estandartes en la vía recta entre los sabios musulmanes. Son los que han llenado el oriente y el occidente del mundo musulmán con sus ciencias y sobre quienes las gentes han sido unánimes al afirmar su mérito y su espiritualidad. Son los gigantes entre los ulama de la gente de la sunna, los más sabios entre sus sabios virtuosos, quienes se opusieron a la tiranía de los mu'tazilíes. Son de quienes dijo el Sheikh Ibn Taymiyyah: los ulama son los auxiliadores de la ciencia del Islam y los ash'aríes son los auxiliares de los fundamentos de la ciencia del Islam. Es cierto que esta frase de Ibn Taymiyyah, que era enemigo de los ash'aríes, pero es verdad, lo dice un poco porque es saudí y teme lo que puedan decirle las autoridades. Pero es cierto que Ibn Taymiyyah era enemigo de los ash'aríes, porque era hanbali. Esto también lo explicaré en otra charla. Sigue diciendo: entre ellos, entre los ash'aríes, se cuentan los expertos de la ciencia del hadith, en el fiqh y en el tafsir, tales como Ahmad ibn Hajar al-Asqalani, era maestro de los expertos en la ciencia del hadith, sin contrincante en esos saberes, autor del Fath al-Bari ala Sharh al-Bukhari, el comentario más importante que existe sobre los hadices del Imam al-Bukhari, lo escribió al Sheikh ibn Hajar al-Asqalani, quien era ash'ari en materia de doctrina, y su obra es imprescindible para cualquier alim. Y también se encuentra entre ellos al maestro de los ulamás de la gente de la sunna, el Imam al-Nawawi, autor del comentario al Sahih de Muslim y otras obras famosas, quien también fue ash'ari en su doctrina. E igualmente el maestro de los exégetas del Corán, el Imam al-Qurtubi, autor del Jami' li Ahkam al-Qur'an, que era ash'ari en su doctrina, y Sheikh al-Islam ibn Hajar al-Haythami, autor del libro al-Zawajir an Iqtiraf al-Kaba'ir, ash'ari en su doctrina. También el maestro en fiqh y en hadith, el imam argumento del Islam, el firme, Zakaria al-Ansari, que fue ash'ari en su doctrina, y el imam Abu Bakr al-Baqillani, el imam al-Qastalani, el imam al-Nasafi, el imam al-Sharbini, Abu Hayyan el-Gramático, autor del tafsir al-Bahr al-Muhit, el imam Ibn Jizzi, autor del Tashil, etcétera, etcétera, etcétera. Todos ellos fueron maestros ash'aríes. Si quisiéramos enumerar a todos estos portaestandartes del Islam entre los expertos en ciencias del hadith, en tafsir y fiqh, y que fueron ash'aríes, no tendríamos aquí espacio y necesitaríamos volúmenes para enumerar a estos ulamas virtuosos con cuya ciencia rebosa el oriente y el occidente del Islam. Es obligación nuestra reconocer a sus dueños el favor recibido de ellos
y darnos cuenta del mérito de la gente de la ciencia y la virtud, quienes han prestado servicio a la Sharia del Señor de los profetas, sallallahu alaihi wasallam. ¿Qué se puede esperar de nosotros si acusamos a nuestros ulama, portaestandartes del Islam, a nuestros antepasados, de desvío y de error? ¿Cómo Allah va a abrir nuestros pechos capacitándonos para sacar provecho de sus ciencias si creemos que se han desviado del camino? Pero yo digo, ¿es que hay hoy, entre los ulemas de estos tiempos, entre los doctores y los genios que tenemos, alguien que pueda hacer lo que hizo Sheikh al-Islam ibn Hajar al-Asqalani o el Imam al-Nawawi en el servicio que prestaron a la pura sunna profética? ¿Puede alguien rivalizar con esos dos imames majestuosos a los que Allah abarque en su misericordia y en su satisfacción? ¿Cómo podemos acusarlos y al resto de los ash'aríes de error cuando tenemos una necesidad imperiosa de sus conocimientos? ¿Cómo podemos tomar su ciencia si estaban en el extravío? El imam az-Zuhri dijo, la ciencia es la religión, fijaos bien de quién tomáis vuestra religión, etcétera, etcétera. Continuaremos inshallah la semana que viene. Y hacemos para terminar, como siempre, Salat al-Fatiha. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.